Hola gente, ¿cómo andan? Los encuentro de vuelta con un videíto para repasar un poco lo que se propuso en los dos prácticos anteriores. Primero arrancamos con la expresión x cuadrática, que quiere decir una función cuadrática. La vedette es este 2, obviamente. Esa variable al cuadrado puede estar afectada por una constante numérica, ya sea positiva, como este ejemplo de más 2, o negativa, como este ejemplo de menos 3. ¿Y qué era lo que nosotros veíamos que afectaba? Afectaba en verdad el posicionamiento del vértice. Por ejemplo, en esta verdecita, que es x cuadrado más 2, si ustedes se fijan, el vértice, una vez que ustedes la construían, quedaba justamente en las coordenadas 0, 2. Y la roja, que tenía como valor de constante numérica menos 3, fíjense lo que pasaba con el vértice. Quedaba justamente en las coordenadas 0, menos 3. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que en verdad lo que está pasando es que esa constante numérica lo que está haciendo este término independiente. ¿Y por qué lo estoy llamando término independiente? Porque si vos separás en término esta expresión, que esa sería la genérica, o lo separás acá o lo separás acá, ¿qué vas a ver? Que este término es independiente del valor que vos pongas acá, la x. La x está afectando a este primer término y a este no. O sea que ese término independiente que estoy agregando, en realidad lo que me está haciendo es correr el vértice en el eje Y. En vez de ser el vértice 0, 0, como pasaba en la expresión base primera, el vértice se desplazó en el eje Y. ¿Y cuánto se desplaza? Se desplaza 2 hacia arriba o 3 hacia abajo. Bien, vamos a probar ahora qué es lo que pasa cuando seguimos conservando la estructura, pero en verdad afectamos a la x al cuadrada con lo que se denomina un coeficiente. ¿Qué significa eso? Que es un valor que está multiplicando la expresión cuadrática. Y seguimos con esta lógica del término independiente. Si vos agarrás y separás en términos, estamos hablando de dos términos en donde existía esta idea del término independiente, que es un valor numérico cualquiera. En los ejemplos que yo opté, directamente no puse ningún valor independiente, sino más bien me aboqué en qué afecta este coeficiente que genéricamente estoy llamando A. ¿Qué pasa cuando a esta A le doy valor 1/2? ¿O qué pasa cuando a esta A le doy valor 3? Obviamente que al no hacer ningún desplazamiento respecto a un término independiente, el vértice en ambas está parado en el 0, 0, ¿sí? De ninguna manera se corrió, porque en verdad, por ejemplo, el corrimiento de Y que veíamos hace un ratito que estaba parado en el término independiente, obviamente que eso me está indicando que no hay nada, por lo tanto va a estar parado acá respecto a Y, y respecto a X, cuando hago los cálculos de tabla, también veo que tampoco se desplazó respecto a X, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, ¿por qué la roja queda así y la verde queda así? ¿Qué es lo que yo quise probar? Puse en ambos un valor positivo de A, pero en realidad elegí poner un valor de A más chico que 1 y un valor de A más grande que 1. Entonces, ¿qué es lo que veo al hacer la tabla y construirla? Veo que cuando el valor es más chico que 1, como en este caso 0,5, la parábola queda más abierta. Y cuando es un valor más grande que 1, como en este caso que es el 3, la parábola queda más cerrada. Entonces, ¿qué voy deduciendo? Voy deduciendo que ese valor de A lo que te afecta es a la abertura que tienen las ramas de la parábola. En este caso, puse un ejemplo cualquiera en donde cuando yo separo en término veo que hay un término independiente, ¿sí? Una constante numérica que es un término independiente como es el 5, entonces yo ya intuyo que el vértice se va a desplazar 5 lugares respecto al eje Y, en esto que nosotros decíamos hoy. Pero luego cuando construí la tablita para este menos 2x cuadrado más 5 y completo con los valores, miren, ensayemos uno. ¿Qué pasa si le doy valor 1 a la x? 1 al cuadrado, 1 por menos 2 es menos 2 más 5 me daría 3. Para 1, 3. Para 1 de la x, 3 de la y. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que significa?
que en verdad este valor se va a repetir también del otro lado simétrico, porque la parábola no es que abre para un lado con un ancho y para el otro lado con otro ancho distinto, no. La parábola va manteniendo una simetría que en este caso es coincidente con el eje Y, porque el vértice está parado acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, dato, el 5, corrió el vértice en el 5, pero ¿con qué me encontré? Me encontré que las ramas de la parábola van hacia abajo. ¿Y eso en qué tiene que ver? Tiene que ver con que el valor de A que yo elegí anotar es un valor de A negativo. Entonces, no solo ese 2 le hizo la lógica de cuál es la abertura de esa parábola, sino que también su signo indica que la parábola vaya para abajo o vaya para arriba.